No importa lo que hayas hecho, Dios no te dejó sin una herencia. Dios hizo un juramento, una promesa a Abraham. Y si tú estás en Cristo, también eres heredero de esa promesa. Bienvenido al comentario día por día de la Escuela Sabática. Y el título para esta semana es Herederos de la promesa, cautivos de la esperanza. Y el texto principal se encuentra en Zacarías 9:12. Vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. En esta semana se va a hablar acerca de los conceptos relacionados a la tierra prometida. Si no te has unido todavía a la comunidad, te invito a que te suscribas al canal y también que te unas a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Así que sin más, vamos con el primer día, el día domingo. Y el título es Edén y Canaán. En esta parte en este día vamos a recordar la caída que tuvieron Adán y Eva, la promesa que Dios le hace a Abraham, luego se la repite a Isaac y Jacob, y también por último vamos a ver cómo nosotros podemos ser también herederos de esa promesa. ¿Está bien? Miren, creo que tú y yo no podemos negar las consecuencias que tuvo la caída de Eva allá en el Edén con la serpiente, y luego Adán confiando en Eva, ¿cierto? Y las consecuencias que eso trajo para la tierra, el dolor con el cual iba a dar a luz la mujer, el dolor y el sudor con el que el hombre debía de ahora de conseguir los alimentos. Entonces vamos a leer eso en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es interesante cuando el Señor dice que obedeciste a la voz de tu mujer, ¿cierto? No obedeció a la voz de Dios, a lo que Él había dicho, sino a lo que dijo su mujer. ¿En qué hombres estás confiando? ¿En qué mujeres estás confiando? La Biblia menciona, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Y ahora eso trae consecuencias. Confiar en el hombre, confiar en alguien que no sea Dios, trae consecuencias. Y acá para Adán y Eva trajo consecuencias. Uno, el hombre tenía que ahora traer con dolor el pan de cada día. Y esa palabra dolor también se menciona para la mujer. La misma palabra para el dolor de la mujer es la misma palabra usada para el dolor del hombre. También hubo consecuencias para la tierra, espinos y cardos. Ahora crecerían, símbolo del pecado, símbolo de la muerte. También, cierto, se introdujo la muerte. Imagina a Adán y Eva cuando vieron a su primer hijo fallecer, a su primer hijo morir. Debió haber sido desgarrador. Y también se trajo consecuencias. Creo que lo más doloroso es la relación que se rompió entre Dios y el hombre, ¿cierto? Ya no tenemos acceso a poder conversar con Él cara a cara, porque el pecado, la transgresión, hoy ya no nos permite eso. Entonces, es muy doloroso lo que causó la caída de Adán y Eva. Pero el Señor, ¿cierto?, no nos dejó ahí. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. El Señor hizo túnicas de pieles. Y estoy seguro que esas túnicas de pieles no fueron de un león, no sacó esa túnica de pieles de una jirafa, ¿cierto? O de un mono, no. Sino sacó esa túnica de pieles para cubrir la desnudez del hombre, de Adán y Eva. Fue túnica de un cordero. Se hizo el primer sacrificio como símbolo de que iba a venir el Mesías. Tampoco después de eso pasaron los años y Dios no nos dejó así. Le prometió a Abraham que recuperarían, que toda la tierra sería de él y de su descendencia, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a leer esa parte. Vamos a leer ahora a Abraham y la promesa que Dios le hace
a Abraham. ¿Está bien? Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Adán y Eva habían perdido el Edén, pero ahora Dios le promete a Abraham que su descendencia tendría la tierra para siempre. A Adán y Eva se le dio el Edén como un regalo, ¿cierto? Adán y Eva no merecían el Edén, sino era un don, un regalo de parte de Dios. Ahora Abraham tampoco merece la tierra, porque recuerda que nosotros Abraham, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces tampoco merecía Abraham la tierra, pero Dios, por amor, en nombre de sí mismo, le promete a Abraham que de él y de su descendencia sería la tierra. Alza tus ojos, le dice con amor, levanta, te ruego, le dice, mira, todo esto será para ti y para tu descendencia. Pero ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cierto? Si esa promesa se la dio a Abraham y no a nosotros. Pero recuerda que nosotros podemos ser linaje de Abraham y también ser herederos de esa promesa. ¿Cómo? En Cristo. Y hay un texto maravilloso que literalmente dice eso. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Acaso esto no es maravilloso? Adán y Eva perdieron el Edén. Ahora se le promete a Abraham la tierra, ¿cierto? Toda la tierra que él vio al oeste y al este, todo lo que él veía. Esa promesa se le hizo a Abraham, que para él y para su descendencia la tierra sería para siempre, para él infinitamente, sin un tiempo definido. Eso significa para siempre. Y ahora tú y yo podemos ser herederos también de esa promesa en Cristo. Adán y Eva no hicieron nada para merecer el Edén. Abraham no hizo nada para merecer la tierra. Tú y yo tampoco hacemos nada para merecer eso. Solo tenemos que estar en Cristo. ¿Sí? Vamos ahora a comentar el día lunes. La tierra como un don. Ese es el título para el día lunes. Y en este día tenemos que recordar que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos seres completamente dependientes de Él. Somos dependientes en nuestra parte física, del aire, del clima, de la comida que Él produce para que eso llegue a nuestras mesas. También somos dependientes en nuestra parte interna. Somos dependientes de la paz, de la tranquilidad. Anhelamos paz, anhelamos tranquilidad, anhelamos amor. Y eso solo lo podemos encontrar en Dios. Somos seres creados, somos seres completamente dependientes de nuestro Dios. Y todo le pertenece a Dios. Mira, para esto vamos a leer Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios es el dueño de todo. También Dios es el dueño de los que en él habitan. O sea que yo no me pertenezco, le pertenezco a Dios. Y ahora esta tierra que el dueño es Dios, se la entregó también a los israelitas, ¿cierto? Dios mismo dice, descendió y los libró de Egipto para entregarle Canaán, para que conquisten Canaán y entregarles esa tierra. Vamos a leer eso, mira, en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces Dios mismo desciende, dice, y va a sacar al pueblo de Israel para entregarle las tierras del cananeo, del eteo, del jebuseo. Recordemos que ellos no era un derecho de Israel tener esas tierras, es un don de Dios. Dios es el dueño de todo y Dios les está entregando como un regalo, como un don al pueblo de Israel las tierras
del cananeo, del eteo, donde fluye leche y miel. Pero tienen que cumplir las leyes de Dios. Y eso es obvio, ¿cierto? Porque si nosotros queremos las tierras de ese dueño, entonces tenemos que cumplir las leyes del dueño. No podemos no cumplir las leyes del dueño que nos lo está entregando. Si tú entregaras, si tú permitieras, ¿cierto?, que alguien entre a tu casa y en tu casa se duerme a tal hora, se levanta a tal hora, se desayuna a tal hora, tú quisieras, tú quieres que esa persona que has invitado también pueda cumplir las leyes de tu casa, ¿cierto? Porque tú eres el dueño. Y Dios acá nos indica también en que si ellos no cumplían las leyes de Dios, Dios los vomitaría. Así literalmente lo dice. Vamos a leer, mira, Levíticos 20:22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. El pueblo de Israel tenía que cumplir la ley de Dios. No podía no estar bajo la protección, bajo la presencia del dador de estas tierras. Vamos a leer un poco más de esto en Deuteronomios 4, 25 y 26. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Si nosotros no vamos a estar bajo la protección de la fuente, Dios es el dueño de todo, Él es la fuente de todo, y si nos desconectamos de su fuente, de la fuente, imagínate que nos rechazamos a la fuente y por ende el aire ya no podríamos respirar el aire, ¿cierto? Porque Él es la fuente, el creador de toda la fuente del aire, de la comida, del clima, de todo, incluso de nuestra paz. Si nosotros no vamos a conectarnos a la fuente, vamos a perder, vamos a fallecer, vamos a morir, ¿cierto? Y es lo mismo con las tierras. ¿Cómo vamos a nosotros irnos tras otros dioses que son falsos, que no tienen tierras, que no tienen nada, no son fuente de nada, y abandonar a la fuente real? Si abandonamos a la fuente real, por consecuencia, ¿cierto? Tenemos que perder el aire todo, tenemos que morir. Y eso es lo que pasa acá con el pueblo de Israel. Si ellos no están pegados a la fuente, no es bajo su presencia, bajo la protección de su ley, por ende tiene que venir la destrucción. Pongo, dice Dios, hoy por testigos al cielo y a la tierra, que si ustedes no están bajo los estatutos, las leyes, serán destruidos. Y es lo normal. Si tú y yo nos desapegamos, nos desprendemos de la fuente, imagínate, si de Él viene nuestro aire, si de Él viene nuestra comida, si de Él viene nuestra paz, nuestra tranquilidad, ¿cómo podemos vivir sin eso? Es imposible. Y por eso nosotros, para poder heredar la tierra, la Canaán celestial, tenemos que estar bajo su ley, bajo sus preceptos, ¿cierto? Y nosotros no podemos cumplir su ley, porque ya tenemos una naturaleza mala dentro de nosotros. Más fácil para nosotros es hacer lo malo que lo bueno. Y la única manera de que nosotros podamos hacer lo bueno es en Cristo. Apeguémonos más a nuestro Salvador, Cristo. ¿Sí? Si queremos la tierra, pertenecer o heredar también la tierra, la Canaán celestial, tenemos que estar en Cristo. Él hará, Él produce en nosotros el querer y el hacer. En Cristo podemos heredar la Canaán celestial, la tierra prometida, como un don de Dios también. Vamos ahora con el día martes, el desafío de la tierra. Miren, acá vamos a leer Josué capítulo 13.
Josué ya está viejo en Josué capítulo 13, ya está viejo, le dice Dios, pero aún faltaba tierras por conquistar, ya habían conquistado Jericó, ya habían conquistado varias ciudades y están en repartición de las tierras, pero Josué ya está viejito y aún falta por conquistar tierras. Y Dios le dice, a pesar de que falta, tú haz hecha las suertes y reparte a las tribus su heredad. Entonces, el pueblo tenía, cierto, que aprender a conquistar esas tierras en dependencia de Dios. Así como Moisés había dependido de Dios para conquistar, sacar al pueblo de Israel de Egipto, así como Josué cruzó el Jordán en dependencia de Dios y vivió hasta viejito y conquistó todo en dependencia de Dios, ahora al pueblo que le estaba ahí tenía que conquistar esas ciudades en dependencia de Dios también. Miren, vamos a leer para eso Josué capítulo 13, versículo 1 y 6. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Miren, Josué, Dios le dice, ¿no? Ya eres viejo, le dice, pero aún queda mucha heredad, ¿cierto?, por poseer. Y mira lo que dice Dios en el versículo 6. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. El Señor acá dice, yo los voy a exterminar, dice. No es que el pueblo de Israel lo va a hacer. Recordemos que el pueblo de Israel está conquistando a una tierra, ¿cierto?, que ni siquiera los egipcios habían podido conquistar. Los egipcios, tremenda ciudad, ¿cierto?, no habían logrado conquistar Jericó, Canaán, nada de ellos. Entonces, es por la gracia de Dios que ellos van a conquistar, o conquistaron ya Jericó, todas esas ciudades, y ahora las ciudades que faltaban, es por la gracia de Dios que ellos van a conquistar eso. Ellos, mira, tenían que conquistar esas ciudades. No sé si, creo que está clara acá la lección que debemos sacar, ¿cierto? Dios nos da para conquistar, pero Dios no nos lo da tan fácil, ¿cierto? No le da esa tierra libre de cananeos, libre de heteos, libre de jebuseos. Eso tiene que hacerse en trabajo conjunto con el ser humano. El ser humano tiene que aprender a confiar en Dios, a tener esa fe en Dios. Y Dios hará. Pero imagínate que van sin Dios a conquistar a un pueblo que ni siquiera los egipcios habían conquistado. Sería una desgracia, ¿cierto? Y en capítulos más adelante, el pueblo de Israel a algunos los conquista y a algunos no. Algunos los mantienen ahí. Ahí ocurre muchas cosas, ¿cierto? Pero acá en este día tenían que aprender a depender de Dios para conquistar su herencia. ¿Qué es eso que estás conquistando? ¿Qué es eso que no estás logrando conquistar? Necesitas depender más de Dios. Tú necesitas depender más de Dios para conquistar eso que tanto quieres, eso que Dios ha puesto en tu corazón. Necesitas depender de Dios. Ahora tenemos que entender algo también. Nosotros vamos a obtener la Canaán celestial no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras. No va a haber un ser humano allá en el cielo que diga, sabes que yo logré entrar a esta Canaán celestial porque yo dejé el vicio del alcohol, yo dejé este vicio, esta adicción, yo le fui fiel a mi esposa por mis fuerzas. No va a haber ni uno así, sino va a ser solamente por la gracia de nuestro Salvador Jesús, su gracia, su Espíritu Santo, todo el querer y el hacer lo pone Él en nosotros. Vamos a leer esto, ¿sí? En Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, por gracia obtendremos la Canaán celestial.
no por obras para que nadie se gloríe. Nunca, recordemos algo, nunca debemos adjudicarnos algo a nosotros mismos, ni siquiera de lo que nosotros estamos logrando acá. Si estás logrando algo en este momento, que no se nos suba a la cabeza y decir, sabes, yo estoy haciendo esto con mis fuerzas, logré esta casa con mis fuerzas, logré que mis hijos estudien con mis fuerzas, yo logré, no, todo es por gracia, todo, su inteligencia, la sabiduría, la salud, todo, todo lo que existe bajo la tierra es de Él, ¿ok? Nada de lo que estamos logrando o consiguiendo viene de parte de nosotros. Y peor aún, si llegamos a la Canaán celestial, sí vamos a llegar, ¿cierto? Vamos a llegar a la Canaán celestial, eso no será por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Entonces, acá el pueblo de Israel tenía que aprender a conquistar esos pueblos, esa herencia que Josué repartió por suerte, pero tenían que aprender a depender de Dios. Así como Josué dependía de Dios, así como Moisés dependía de Dios, el pueblo de Israel tenía que aprender a depender de Dios. Y ahora tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Vamos ahora con el día miércoles, el jubileo, ¿sí? ¿Qué era el jubileo? El jubileo era algo extraordinario, mi hermano, algo maravilloso. Se celebraba eso cada 50 años. Cada 50 años el pueblo de Israel celebraba el jubileo, en donde si es que alguno de tus familiares, ¿cierto? Acá ya habían repartido la tierra en Josué 13, ¿cierto? Entonces, si alguno de tus familiares había perdido tierras, vamos a suponer que algún hijo, nieto tuyo, perdió la tierra porque no supo administrarlo, por necesidad se lo vendió a otra tribu y demás. Y no pudo retomar eso, no pudo, se prestó, no pudo retomar o volver a comprar su tierra. Entonces, en el año 50, ¿cierto? Dice, esa tierra, por gracia de Dios, por orden de Dios, tenía que regresar al heredero original. Eso era lo más importante en el jubileo. Vamos a leer esto, ¿sí? Vamos a leer esto en Levíticos 25, 8 y 10. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Versículo 10. Y santificarás el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, a cada cual volverá a su familia. Entonces era maravilloso este año 50, ¿cierto? Era un símbolo de gracia, la mayor gracia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Restitución de propiedades, liberación de esclavos, liberación de deudas que quizás tú tienes. El año 50 era de gracia total. Y lo más importante era que las tierras que en algún momento, si algún heredero tuyo había perdido, esas tierras volvían al heredero original. Es maravilloso todo esto. El pueblo de Israel tenía que recordar que las tierras le pertenecen a Dios. Y ahora este jubileo, ¿qué representa para nosotros? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Para nosotros, nuestro jubileo es Cristo. Cristo nos restituye a la heredad de nuestro Padre, ¿cierto? Cristo nos liberta de la prisión del pecado con la cual tú y yo nacimos. Cristo pagó nuestra deuda, la deuda que teníamos con el Padre. ¿Cuál deuda, dirás tú? La deuda de la muerte. Tú y yo teníamos una deuda, teníamos que morir. Y esa deuda la pagó el Señor. Miren, vamos a leer para eso Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ya no eres esclavo, ya no tienes deuda, ya eres libre, ya no estamos ciegos.
Cristo pagó nuestra deuda. Es nuestro mayor jubileo. Y ahora en Cristo puedes vivir en tu herencia. Maravilloso, señores, el jubileo. De eso es el día miércoles. Ahora vamos con el último día, la tierra restaurada. Vamos a leer Ezequiel 37:25. Pero antes de leerlo, quiero que entendamos el contexto en el que se da este texto. Israel ya no existía. Su templo estaba en ruinas. Su rey estaba encadenado y ciego en Babilonia. En ese contexto se da el siguiente texto que vamos a leer. Algunos de los israelitas habían sido llevados a Babilonia, exiliados. Otros se habían quedado en el mismo Judá, pero ahí estaban de hambre, esclavizados, sin esperanza. Otros habían huido a Egipto, habían regresado a Egipto, y ahí estaban con miedo, apostatando, adorando a otros dioses. Y en ese contexto Dios hace esta profecía. Ezequiel 37:25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. En el momento más oscuro de la historia de Israel, Dios responde con una restitución total del reinado del Mesías. Porque acá cuando dice David, mi siervo David será el príncipe de ellos, no está hablando de David, ¿cierto? Porque ahí David ya había fallecido hace 400 años atrás. Ahí se refiere a Jesús, al Hijo de David, al Mesías, ¿cierto? Entonces esta promesa también te alcanza a ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque veamos lo que dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Hijo de David es el Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesús. En Él se cumplieron todas las promesas. Él nos restituyó del pecado en el que estábamos o en el que estamos aún, ¿cierto? En este momento aún estamos en pecado, pero en Cristo somos libres de nuestro pecado. En Cristo se dio la restauración total. En Cristo, es Cristo el Hijo del Mesías, el Hijo de David, es nuestro Mesías. Y cuando acá Ezequiel dijo, ¿cierto?, que los hijos de los hijos vivirán con él, con el príncipe David, él será por su rey, él será príncipe de ellos para siempre. Nosotros seremos príncipe, nuestro Jesús será nuestro príncipe para siempre. Y todo esto al final, ¿cierto?, se va a cumplir en la tierra prometida. Miren, vamos a leer para eso Apocalipsis 21:1-3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios morando con nosotros para siempre. Pero hermanos, hoy tiene que ser nuestro príncipe Cristo. Cristo tiene que ser nuestro príncipe hoy, no mañana. Hoy tiene que vivir Cristo en nosotros. Así como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos los días muramos a nuestro viejo hombre y vivamos la vida en Cristo. Y por siempre estaremos con Dios, morando como nuestro Dios por siempre y para siempre. La tierra restaurada. Ese fue el título para el día jueves. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que estamos todas las semanas haciendo el comentario día por día de la escuela sabática. Si no te has suscrito aún, suscríbete al canal y nos vemos la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.